Ok. Ah, dice que había una persona que vivía en la extrema pobreza y anhelaba tanto tener la riqueza. Y lo que dice que esa persona iba distraído y recoge una bolsita. Recoge una bolsita, pero iba tan distraído de que empezó a abrir la bolsa y empezó a agarrar las piedras. Y dijo, si yo tuviera la riqueza, ¿qué haría? Empezó a pensar qué haría con la riqueza de que él si tuviera riqueza. Empezó a agarrar piedra por piedra, decía, bueno, me compro una mansión, se tiraba la piedra. Y cabal cruzaba en el puente y decía, me compro un carro del año. Me compro un viaje que da vuelta al mundo. Y empezó así a decir y anhelar todo lo que hay en el corazón del ser humano. Pero, oh sorpresa, que llega el momento de que él es consciente de lo que tenía en su mano. Pero cuando se da cuenta de lo que tenía en su mano, él había recogido una bolsita llena de diamantes. Se dio cuenta cuando tenía el último diamante en la mano a punto de arrojar. ¿Por qué? Porque él estaba anhelando tanto de que se había olvidado de lo que él tenía en la mano. Entonces, hoy el tema que traemos es las cualidades de un servidor. Y vamos a ver de que todos estamos en camino. Unos comienzan, otros vamos un poco de años, pero igual todos estamos en el camino. Ninguno ha llegado ya a la meta. Todos vamos de paso en paso. Y quizás aquí en el desarrollo de este tema, quizás tú dices, ninguno de esos yo tengo, pero no te preocupes. Solo analiza lo que Dios ya te dio. Así como en el cuento de los diamantes que muchas veces nosotros anhelamos, a veces nos quedamos el tiempo de que hemos perdido y no nos damos cuenta del tiempo que Dios nos está dando. Por eso el presente se dice presente porque el único que poseemos. El ayer, lo que hiciste ayer quedó en el pasado. Lo que harás en el mañana todavía no ha llegado. Todavía queda en el misterio de que hay alguien quizás ayer hacía planes, pero hoy en amaneció. Y así es la vida. El reloj nos va marcando segundo por segundo. Y ese segundo no regresa. Como decía San Agustín cuando hablaba sobre el tiempo, decía, si yo sé qué es el tiempo, decía él, pero si me preguntas qué es el tiempo, ya no te lo sé explicar. Porque mientras te voy explicando, lo voy perdiendo. Entonces, Jesucristo enseñó, no he venido a ser servido, sino a servir. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. En el reino del mundo, los poderosos someten y humillan. Entre ustedes no debe ser así. Cristo no tenía un sepulcro propio, su cuerpo descansó en lugar prestado. Pablo, cuando describe a Cristo, dice, siendo divino, no hizo alarde de su categoría, haciendo igual a Dios, sino que se anonadó y se hizo igual uno como nosotros, en todo, menos en el pecado. Entonces vamos a ver, en este tema hay 22 virtudes. Esto estaba viendo todo esto, eso da para un retiro, porque hasta trae el taller. Lo que decía, el taller va de
para calificar cómo va el ser humano en cada punto. Pero hoy solo pasaremos por encimitas. Las 22 virtudes del servidor son 22 puntos de que vamos a ver. Las 22 que expongo a continuación son como un espejo donde cada uno de nosotros puede ver cómo desempeña su trabajo de servicio, buscando con la gracia de Dios y la meditación en cada uno de ellas poder ser siervos fieles del Señor y allanar el camino hacia la santificación por medio del servicio. Vale la pena aclarar, estas virtudes no tienen un orden consecutivo, pero cada una de ellas se complementan para llevarnos a la excelencia en el servicio. Lo que Dios quiere de nosotros es la excelencia en el servicio. Tenemos que dar pasos firmes, pasos concretos, y eso es lo que Dios anhela. Entonces, en eso vamos a ver en estos 22 puntos que vamos a tocar. Es preciso saber que con paciencia, humildad y fe podremos ir creciendo en cada una de ellas sin desesperarnos o renunciar a la vocación por debilidades o problemas que nos presentan. 1. El primer punto es ser valiente. La valentía. Grandes hombres de la historia anhelan la valentía. Grandes ejércitos, grandes generales, es una virtud que anhela cualquiera que quiere trepar a la cima, ser valiente. Y es curioso porque todo el mundo, cuando se le da un premio a alguien, se le premia por ser valiente. Ninguna cultura premia la cobardía, que es lo opuesto a la valentía. Ninguna cultura premia la cobardía. No va a decir, este soldado es el más cobarde y lo vamos a dar un premio por ser cobarde. No. Solo se premia a lo valiente. Solo se premia al soldado que quizás cuando vio a su compañero fue baleado, tuvo que arriesgar la vida para levantarlo y llevarlo a salvo a cualquier precio. Si es posible que iba a perder su vida, no importando por qué, porque él sabía que él tenía un código de honor de salvar a su compañero. Es la valentía. El primero es la valentía. Dice en Jueces 6:12, cuando el ángel se presenta a un hombre llamado Gedeón. Gedeón era el más cobarde, porque el hombre, cada vez que llamaban a la gente al ejército, ¿qué hacía? Mejor se iba a esconder allá en la cocina, mejor iba a hacer el oficio de mujeres para no llamarlo al ejército. Era el más cobarde. Pero el ángel del Señor se le presenta a Gedeón y le dice, guerrero valiente. Y él hasta se sorprendió. O sea, como diciendo, ¿me hablas a mí ¿a quién le estás hablando? Porque soy el más cobarde. Pero ¿cómo es Dios que a través del ángel, porque el ángel no da una palabra, sino que viene de Dios? O sea, todo lo que el ángel pueda comunicar al ser humano proviene del ángel, porque el ángel es un mensajero. Y le dice valiente guerrero. ¿Por qué le dice valiente guerrero si él era cobarde? Porque ese es lo que Dios ya ve en ti de lo que tú no te ves. Dios ya ve más allá de tu capacidad de lo que nosotros decimos. Si a mí me hubieran dicho, vas a ser un predicador, yo, no, o sea, mejor manda a otros, yo no, yo apenas a los 16 años aprendí a hablar español. Entonces, imagina cómo Dios actúa. Es que Dios ya ve de lo que tú eres capaz con la gracia de Él. Por eso le dice a Gedeón, valiente guerrero. Y es curioso cuando vemos en Jueces 7, cuando narra la historia de Gedeón, y hasta Dios lo puso en pruebas, porque iba a pelear con un ejército tan grande
de que Dios le dice, llevas mucha gente. Y algo que le dice Dios es, tienes que eliminar algunos soldados. Porque si ustedes ganan la guerra teniendo el mismo número de ejército contra tu enemigo, van a decir, ganamos por nuestra fuerza. Se van a llenar de la arrogancia y van a decir, ganamos por nuestra fuerza. Entonces Dios le usó una pedagogía, le sacó un poquito y le dice, todavía hay mucho. Y lo van eliminando y le dice, cualquier soldado que es cobarde, tienen el permiso de ir a su casa. Y los únicos, y al final la última prueba que hizo es llevó a su ejército en el río. Y como andaban con sed, hay unos que se agacharon así, bebiendo agua directamente. Pero solo se quedaron aquellos que agarraban el agua así y lo tomaban así de la mano. Los que se habían hincado a beber el agua, dijo Dios, todo esto manda para la casa. Solo se quedaron 300 hombres. Y esos 300 hombres fueron capaces de vencer un ejército que eran miles y miles. Entonces Dios le dice, la victoria no vino de tu fuerza. Soy yo el que te di la victoria. Entonces, Dios llama guerrero valientes. Es porque Dios ya vio a su obra terminada y esa obra eres tú, guerrero valiente. Dios ya ve más allá de tus capacidades. Es así Dios. Si Dios te dio el don, es porque sabe lo que tú eres capaz. Y cada uno de nosotros tiene un talento. Cada uno de nosotros hay un talento especial de que Dios. Por eso, y Dios usa esa pedagogía con Gedeón para que no se le sube. Porque hay una virtud también que lo vamos a ver más adelante, que es la humildad. En el segunda virtud del servidor, orante. En Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, lo que haces en secreto te dará tu premio. Palabra del Señor. Los discípulos de Jesús le piden a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Era el anhelo de ellos de aprender a orar. Y ellos, si vamos al pueblo de Israel, ellos ya tenían sus oraciones. En el Torá, en la Torá, en los escritos de la Tenaj, ellos ya tenían todo. Pero ¿por qué ellos anhelan? Porque veían algo especial en Jesús. Entonces la segunda virtud del servidor es orante. Porque lo primero que Jesús les dice es que tengan un espacio privado de encuentro con el Padre. Que se aparten de todo lo que puedan distraer su encuentro con Él. Dios muchas veces habla más en lo privado que en lo general. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios le encanta que el corazón entre en el silencio con Él. Entra en lo privado. Si vamos a la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, vemos de cómo Dios anhela lo privado del hombre. Incluso se compara como en la intimidad de un hombre y una mujer. Le dice, te llevo a la alcoba o te llevo al desierto. Dios siempre actúa de esa manera en la intimidad. El momento que Jesús sugiere se convierte en la fuente de vida del servidor y del creyente, en el verdadero plato fuerte en la materia de espiritualidad es la oración. La oración particular y personal ha de ser el menú más importante de la vida de un servidor del Señor. La oración es la defensa de la vida del servidor. Hay una santa que decía, la persona que no hace oración, no, hasta dice, no se necesita que el diablo lo tienta, porque no tiene ni una defensa. O sea, solito se va a caer. No necesariamente que el diablo lo empuja.
Entonces, la oración es el donde se nutre el alma. Vamos al tercer punto, que es la ser creyente. Pareciera que uno puede decir, ¿cómo? ¿Una virtud de ser creyente? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros damos por contado de que alguien, solo porque ya participa en un grupo, va a la misa, es creyente. Pero muchas veces de nosotros ni siquiera conocemos lo básico de nuestra fe. Ayer me llamaba una hermana y tuve que darle 2 horas de mi tiempo para explicarle, porque ella se estaba peleando con unos hermanos protestantes y lo habían, como que le habían dado una paliza a ella y ella andaba como que agitada. Me tuvo que llamar y me dice, mire lo que me mandaron, y me violó el texto que le habían mandado. Entonces la tuve que catequizar, por decirlo así, decir, mira, en este sí tiene razón, en esto no, en esto sí, en esto es su comentario él. Y tuve que gastar más de 2 horas, incluso estaba haciendo el tema, pero se me fue el tiempo con ella. Pero a veces así pasa, tiene que uno donar el tiempo a alguien. Entonces ser creyente es conocer nuestra fe. Incluso hay una pregunta que hacen los niños, dice, si Dios es el creador de todos, ¿quién crió a Dios? Y muchos de nosotros no tienen la respuesta de decir quién crió a Dios. Y a veces la tienes que darle en el lenguaje de ellos también, porque muchas veces el niño no entiende. Incluso la hermana me decía, mi hija me cuestiona. Y la niña apenas tiene 9 años y ya empieza a cuestionar la niña. Entonces, ser creyente, pareciera que esta virtud ya se da por descontada en un servidor del Señor, pero lamento mucho tener que decirte que muchos podríamos ser, como dice San Francisco de Sales. Hay un letrero que dice, a 1000 kilómetros está el océano, pero te apuesto que ese letrero nunca ha ido al océano. Te puede decir que a 1000 kilómetros está el océano, está el mar, pero podría ser que ese letrero nunca ha ido al mar. Y así pasa muchas veces con el creyente, que necesita que descubrir su fe, necesita que actualizar su fe. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el magisterio? ¿Cómo está eso? Y la iglesia lo tiene todo. Por eso yo le decía a alguien que yo soy católico, porque en la iglesia lo tenemos todo. Están los magisterios de la iglesia. Y quieres entrar por el mundo filosófico, entra por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que muchos sacerdotes se dedican la vida entera estudiando eso, porque es un gigante de la fe, como San Agustín. O sea, nosotros tenemos todo. Y yo le decía a la hermana ayer que decía, ¿cómo es posible que los grandes doctores de la iglesia protestante, que son académicos, ellos se tienen que recurrir a San Agustín o a Santo Tomás de Aquino para hacer su escrito? Porque es que Santo Tomás de Aquino es que casi abarcó todo. Por ejemplo, el catecismo de la iglesia, que es el verde, el grande, el 80% de eso lo escribió Santo Tomás de Aquino. El 80%. Entonces, muchos quizás ni lo conocen lo básico de la fe. ¿Para qué son los sacramentos? Con mucha frecuencia encontramos en varios servidores de comunidades a quienes se les pregunta sobre la fe que están proclamando, y sus respuestas dejan ver 2 cosas. Muchas veces no tienen el sentido de la evangelización, y otras no están convencidos de lo que predican o practican según la fe. Entonces, la cuarta virtud, la humildad. La humildad es la verdad, diría Santa Teresa de Ávila. Pretender definir la humildad sería demasiado ambicioso para escribirlo o resumirlo. Es impresionante cuando, por ejemplo, uno de los doctores de la iglesia, creo que es San Juan Clímaco,
en su escrito que se llama Las escaleras espirituales. Incluso cuando él entra por la virtud de la humildad, te dice, han dicho que esta es la humildad, pero dice, y al final dice, la humildad no es esta. Han dicho que esta es la humildad, pero la humildad no es esta. Y te va llevando por el camino que lo define la humildad así muy, pero es que la humildad es una virtud del cristiano. Digamos, la gente que conocen del mundo de la cultura, por ejemplo, de la cultura de los guerreros, de los vikingos, o de los grandes pensadores, de los filósofos, los griegos, o los presocráticos, que son de Egipto, tales de Mileto y diferentes filósofos, nunca es vista la humildad como una virtud. El cristianismo es lo propio la humildad. Entonces, voy a citar algunos componentes de la humildad recogida por la palabra de Dios y tantos hombres virtuosos, santos y santas que han sido inspirados por Dios al respecto, por decir que la humildad es conocer las propias limitaciones y fragilidades y actuar con base en tal conocimiento para buscar la gloria de Dios. ¿Qué es la humildad? Es conocer nuestras limitaciones y fragilidades y actuar con base de tal conocimiento para buscar la gloria de Dios. Porque incluso la humildad en latín significa humus. Humus es, ¿quién ha atrapado algo de humo? No se puede. Entonces esa es la humildad. Por eso San Juan Clímaco dice, es como el humo. La agarras o alguien podría decir, aquí tengo un poco de aire en la mano. No existe. Y así es la humildad. Cuando tú la quieres agarrar, ya se ha escapado. Entonces la humildad pues es una cadena de actos que impulsa a la persona de obrar siempre el bien para mostrar solo la gloria de Dios. Por eso Jesús dice en Mateos 11:29, aceptan el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde de corazón. Así encontrarán descanso. Como Jesús nos dice, aprendan de mí. Por eso la humildad es aprendido. Nosotros, por ejemplo, uno de los conceptos que nosotros decimos es porque la gente, solo porque la gente es pobre, nosotros decimos es humilde. No porque la gente sea pobre, es humilde. Hay gente que son tan pobres, pero son muy arrogantes. Véalo el escrito de uno de los santos que trabajó mucho con los pobres y decía, los pobres, no, la gente, bueno, él dice, la gente sencilla, dice, muchas veces son toscos, muchas veces son malagradecidos. Entonces, la virtud no es alguien porque alguien no tiene dinero, es humilde. No, o sea, la humildad es aprendido y es una de las virtudes del cristiano. Vamos por el quinta virtud. Quinta virtud es trabajador. Cree que una de las cartas de Pedro decía, entran en la casa de Dios como piedras vivas. Dios quiere que nosotros entremos en su servicio como piedras vivas, no piedras de tropiezo. Y a veces nosotros hacemos lo contrario. Hacemos piedras de tropiezo que Dios nos llama a ser piedras vivas en la iglesia. Entonces, trabajador. Juan 5:17 dice, pero Jesús le dijo, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. ¿Te imaginas Dios? Dios no descansa. Dios no descansa en ti y Dios no descansa en mí. Es curioso, por ejemplo, decir la comida que tú te comiste en el almuerzo. Tus organismos la sigue digiriendo, la sigue trabajando. No se han parado.
Porque si se separa el cuerpo, aquí se acabó nada más. Entonces nuestro cuerpo, nuestros organismos, como Dios lo ha diseñado, sigue trabajando. Existe una falsa apreciación a los que trabajan en la obra del Señor. Algunas personas creen de quienes lo hacen son personas desocupadas. Mucha gente dice, no, eso es lo que están en la iglesia porque no tienen nada que hacer. Falso concepto. Si vamos a la Sagrada Escritura, cuando Dios llama a los hombres, no son hombres desocupados, no son hombres que no tenían nada que hacer. Son hombres que están trabajando y Dios les cambia el concepto. Dios les lleva un poco más allá. Es como que si nosotros hubiéramos visto a Pedro, si hubiéramos entrevistado a Pedro antes de conocer a Jesús, ¿qué le hubiéramos preguntado? Pedro, ¿cómo tú te visualizas al futuro? ¿Qué hubiera dicho Pedro? No, pues mi vida es ser pescador, jefe de pescado, y yo creo que unos par de años dejo de pescar, ya me estoy cansado de esta red y no. Cómo Jesús lo agarra y lo considera el primer papa. Cómo Dios lo pone en fundamento de su iglesia. Un hombre frágil, un hombre anciano. Entonces Dios no importa la edad, sino que el tiempo, incluso los santos, uno de los conceptos que dicen los santos, para recuperar el tiempo. Dicen los santos que para recuperar el tiempo que tú has perdido en servirte nada más a ti y en servir a Dios, dice, es amando. El amor recompensa el tiempo, porque el amor es la que traspasa el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, hay 3 virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y el amor. Y dice San Pablo, la fe lo usamos porque todavía no vemos a Dios como es. La esperanza, pues tenemos la esperanza de verlo a Él, pero el amor no muere, el amor traspasa el tiempo. Entonces, para recuperar el tiempo para los santos es amando. Todo lo que tú hagas con el amor, tú lo vas recompensando el tiempo que has perdido. Entonces, mucha gente dice que la gente que sirven al Señor son gente desocupadas, tienen o no tienen ninguna capacidad intelectual, destreza física o entrenamiento para la vida. Por eso se metieron a trabajar o a algún apostolado o servicio. Pues quien piensa así están muy equivocados y su ignorancia espiritual. Porque grandes hombres que descubren, muchos creen que hace poco que un científico era o sea, en el mundo de la ciencia era el top del top. Entonces, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, y él dijo, esta ciencia lo dejo todo aquí. Yo me voy a ir se fue a un monasterio. Imagina un científico que tenía todo. Y hace poco también la muchacha que era una de las 30 mujeres más influencer de España, que él tenía la compañía del startup. Esa mujer, al descubrir al tener un encuentro con Jesús, esa mujer dejó todo, vendió todas las acciones que tenían en su empresa y dijo, voy a ir a servir al Señor, me voy a dedicar el resto de mi vida al Señor. O sea, alguien podría decir, no, pero si ya tú tienes todo, era una mujer bonita, alta, millonaria, o sea, tú tienes todo lo que las mujeres sueñan. Pero ella dice, encontré algo más valioso, algo más que transciende más allá. Entonces, mucha gente piensa que la gente que se sirven al Señor son gente que son brutas, pues, pero no, o sea, hay gente que son, Dios le ha dado una inteligencia privilegiada, por decirlo así, pero la dedican todo al Señor. Entonces vamos a la 4ª virtud, que es la vida de castidad. La 6ª, quería ver si estaban despiertos, porque algunos ya empezaron a... Vida de castidad.
Dice en Mateo 6, 22 al 23. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? O sea, Jesús dice que nuestros ojos es la luz. Por eso la castidad, o sea, ya le di el tema hace poco que sobre la castidad, pero es la pureza de intención. ¿Con qué intención hace las cosas? Por eso, o sea, la pureza de intención es la que cuenta. Por ejemplo, si yo levanto una silla para que alguien me vea que yo levanté una silla, no estoy haciendo nada, porque no lo estoy haciendo con la pureza de intención. Porque la intención es la que cuenta detrás de todo lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. El sabio advierte dónde está el peligro y lo evita, dice Proverbio. Ya hablamos de la pureza de intención. El espíritu del mal siempre está en alerta trabajando para buscar que los hijos de Dios caigamos en los pecados de la sensualidad de una manera muy sutil y se encarga de propiciar situaciones, colocar matices que nos hacen ver cosas especiales, deslumbrante, para aprovecharse de nuestra carne, arrastrándonos a las obras de muerte. El diablo es tan astuto de que mire lo que está pasando y muchos estamos boicoteando, por decirlo así, las Olimpiadas. Empezaron las Olimpiadas haciendo un acto burla de nuestra fe en la última cena, con los drag queen. O sea, cómo es el mal que mucha gente con sus hijos estaban viendo la presentación de la Olimpiada y salen con eso. Es que ellos quieren, llevan una agenda y empiezan a meter sutilmente. Incluso ya hasta ellos hoy que muchos youtubers o influencers que están reaccionando mal sobre los videos, ya le están amenazando con abogados diciendo, si tú reaccionas al video, vas a ver con la ley. Ellos mismos provocan eso y después se hacen la víctima. O sea, hasta muchos hoy ya están borrando esos videos en las redes sociales porque ellos están diciendo, si ustedes van a reaccionar a los videos hablando mal, por decirlo así, porque ellos hicieron mal, una burla a nuestra fe. Entonces alguien decía, si lo hubieran hecho con los musulmanes, no sobreviven. Los musulmanes se enojan, pero en cambio al cristiano le sale barato insultarlo. Le sale barato insultar a la fe de nosotros. Como el mal quiere entrarse de manera sutil. Por eso el mal trata de lavarle la cabeza a los hijos. Por eso mucha gente se dieron cuenta. Por eso la gente prefiere meter a sus hijos en escuelas privadas, porque en las escuelas públicas le están. Ya los niños desde 6, 7 años le decían, Dios no existe. Dios no existe. Los maestros, o sea, como hoy el mal entra, porque si ellos saben que un niño desde muy temprana edad empiezan a lavar el cerebro, empiezan a meter cosas malas en la cabeza del niño, eso lo va a llevar toda la vida. Como el mal entra de manera sutil. Y vamos por la séptima virtud. La séptima virtud es estudioso de la palabra de Dios y amante de la formación. Por eso el salmista dice en el Salmo 1:1-3, que dice, el dichoso el hombre que no se junta con el malvado, y dice, medita tu ley de día y de noche. El servidor tiene que ser estudioso de la palabra de Dios y amante de la formación. Hoy se promueve mucho eso de la formación permanente. Y alguien tiene que decir, ¿qué quiero aprender de mi fe este año? ¿Qué quiero aprender de mi fe? Porque la dimensión de la fe es
tan gigante. Tú puedes entrar por los sacramentos, tú puedes entrar por la catequesis, tú puedes entrar por los mandamientos, tú puedes entrar por la justicia social de la iglesia, tú puedes entrar por las diferentes ramas teológicas que hay, por ejemplo, la antropología, la teología del cuerpo, o sea, la teología, hay una dimensión amplia que uno no tiene una vida para estudiar, pero tienes que conocer tu fe. Tienes que ser amante de la formación de la palabra de Dios. Desconocer las sagradas escrituras y la doctrina de la iglesia es desconocer a Cristo. Es una frase que lo decía San Jerónimo, que dice: desconocer la sagrada escritura es desconocer a Cristo. Es desconocer a Cristo mismo, que está revelado en la Sagrada Escritura y en su iglesia mediante la inspiración del Espíritu Santo a través de sus maestros y pastores. Tenemos que conocer nuestra fe. ¿Por qué? Porque un protestante te viene a cuestionar tu fe. Muchos ni saben cómo responden. Y el problema que muchos, por ejemplo, hoy lastimosamente se cayó en un sesgo que empezó a atacar la iglesia, que es, digamos, el doctor Fernando Casanova. Muchos hoy, el doctor Fernando Casanova casi ya prácticamente ya está a la orilla de regresar otra vez al protestantismo. Porque hace poco subo un tweet diciendo que solo existe 2 sacramentos. Y ese es innegociable para nosotros, que existe. ¿Cuántos sacramentos? 7. Si alguien, por decirlo así, que tenga un título o qué sé yo, no nos importa el título, aunque llega a decir eso, que solo hay 2 sacramentos. No, espérate, hay 7 sacramentos. Porque él llegó a decir que los sacramentos, dice, hay 2 sacramentos, que él lo dice: el bautismo, la Eucaristía, dice, y todos los demás han sido creados para controlarte y manipularte. Oiga lo que llegó a decir. Ajá. O sea, imagina el tipo que estuvo varios años en EWTN. Lastimosamente, uno puede estar predicando y uno puede que el día de mañana yo sea uno de los peores de herejes. Porque los herejes han salido dentro de la iglesia, no crea. Uno de los predicadores que era muy popular, que era Rafael Díaz, hoy ataca al Papa con todas las cosas. Entonces ve cómo uno fácilmente se descarrila. Entonces la formación de la fe, ¿por qué? Porque si mi fe está en la Sagrada Escritura, está en Dios, está en su iglesia, que puede venir alguien que tenga el título, doctorado, que lo que sea, pero vienen a decir algo que está en contra de mi fe, no me importa, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo soy un católico formado. Entonces tenemos que ser estudioso de la palabra de Dios y amante de la formación. No hay nada que se haga sentir más importante que no poder o impotente que no poder contestar una pregunta con verdaderos fundamentos y carecer de la seguridad que ministra el conocimiento por medio del Espíritu Santo. Y es curioso, porque cuando uno no conoce su fe, cualquier cosa que te dice te perturba. Por ejemplo, yo empecé eso siguiendo páginas de ateos y ellos se burlaban de la fe. Pero yo estudiar, que cuando tú llegas a un punto donde ellos, te das cuenta que muy pocos ateos que son verdaderamente inteligentes. La mayoría van por los memes de las redes sociales, que se burlan de la fe, que se burlan de Dios, que Dios no existe, pero son casi ignorantes, por decirlo así, porque muy pocos ateos que de verdad tienen un fundamento, que te hablan ya de manera filosófica o te entra por el mundo de la metafísica y todo, pero eso es muy poco. La mayoría van por los eslogans. Entonces, muchas veces carecemos del fundamento de nuestra fe y el conocimiento, pero tenemos que tener esa formación para tener la seguridad que ministra en el conocimiento por medio del Espíritu Santo. Infórmese, y conocer la verdad es vivir la plena libertad que otorga la misma verdad, pero para esto no solo es necesario invocar la gracia del Espíritu Santo,
sino poner nuestra parte con responsabilidad y estudiar con los medios que Dios ha ido colocando a nuestro alcance. Dios no viene a abrir la mente y viene a decirte, aquí está toda la información. No, Dios ya lo tiene. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Dios trabaja así. Dios trabaja, le llaman causas segundas. ¿Por qué? Porque si Dios me dio la capacidad a mí de entender cosas de la fe, pero tengo que seguir estudiando, leyendo libros, comprando libros, pagando cursos. Hoy el internet está. Usted quiere seguir un doctor de cualquier ámbito, está en las redes sociales y gratis. Solo saber, como yo decía a la hermana ayer, es solo saber dónde buscarla. Porque también la red, por ejemplo, Google es como una sala de opiniones. Tú puedes buscar algo ahí y puede que te dice algo, pero no va de acuerdo a nuestra fe. Tienes que saberla también. Tienes que saberla discernir, porque es una sala de opiniones. Vamos por la octava virtud, la prudencia con la lengua. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta la prudencia con la lengua? Una vez que un hermano, o sea, yo casi las palabras que me dice alguien no me afecta tanto. Pero, o sea, es como que me agarró desprevenido. O sea, la manera como me lo dijo no me gustó. Entonces yo como que lo respondí de manera reaccionaria. Porque como ¿cómo le diría? No lo agarré de manera, como que viendo que él es, no sé si me lo dijo así de manera cierto, pero quizás no iba yo preparado para contestar. O sea, yo entiendo mucho, por ejemplo, yo tengo algo que es como que estoy en alerta a las palabras, por decirlo así, lo defino de inmediato las palabras. Entonces, pero me agarró desprevenido y lo contesté de manera reaccionaria. Pero muchas veces es el control de la lengua. ¿Cuántas veces nos cuesta eso? Por eso dice Mateo 12, 36 al 37. Y dice, yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que haya pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Por nuestras propias palabras. Y por eso dice el Proverbio 18:21. Dice, la vida y la muerte dependen de la lengua, y los que hablan, muchos sufrirán las consecuencias. O sea, el poder de la lengua, el poder de nuestras palabras. Y estaba estudiando el libro de la elocuencia, y decían que, por ejemplo, con Adolfo Hitler, ¿cómo cautivó él a su gente para que llegara a matar más de 12 millones? A través de la elocuencia, a través de las palabras. Pero salió uno a su paso que también lo paró con la palabra. Es Winston Churchill. Winston Churchill era de Inglaterra y él lo paró porque él lo motivaba a la gente, le decía a la gente, mire, vienen los alemanes a matarnos. Aquí o nos morimos todos o enfrentamos a los alemanes. Y cada mañana les daba esa motivación a su gente que pararon a los alemanes, pero con el poder de la palabra. Tanto como Hitler y como Winston Churchill, o sea, con el poder de las palabras llegaron a enfrentarse. Y la lengua tiene eso. Por eso el proverbio dice que la lengua depende de la vida o la muerte. Así es como nuestro deber formarnos. También es importante saber que esa formación irá contribuyendo a nuestra expresión verbal, puesto de lo que abunda en el corazón, habla la boca, dice la Sagrada Escritura. Es así como todo servidor bien formado tendrá que el repertorio o la bendición en su hablar, al igual que el don de la prudencia para callar en los momentos fortunos. Por eso decía la oración, Señor, dame maneras, dame la sabiduría para saber dónde callar.
¿Dónde hacer silencio? ¿Cuánto vamos? 8. Vamos por la 9. Misericordioso. Dentro de los niveles de fe que cada recién converso va escalando, pasa sin lugar a dudas por esa fe que llamamos de legalismos y cumplimientos, cayendo en el gravísimo defecto de juzgar inmisericordiamente a los demás, creyéndose muy bien santos, o asimismo viendo a los otros muy pecadores. ¿Cuánto eso, digamos, cuando nosotros empezamos a caminar, muchas veces caemos en el legalismo? Legalismo es, digamos, si yo antes no iba ni siquiera a misa, hoy ya voy a misa, pero como el otro que no va a misa, lo empiezo a juzgar. Ese se llama legalismo, porque como yo ya cumplo, no tengo paciencia para el que no. Y ahí necesita la misericordia con el prójimo. En ese sentido, nuestro caminar espiritual es dominado por la soberbia y con frecuencia gracias a una debilidad personal que con su correspondiente caída se convierte en una torre fácilmente derrumbada por el barro de nuestras acciones. Y hay algo que dice San Agustín, decía, si tú tienes muy grande la soberbia, dice San Agustín que Dios usará un pecado para bajarte de ahí. Es como cuando hay una naranja en nuestro pueblo, hay una fruta grande, usted busca la piedra para bajarla. Y dice San Agustín, a veces Dios usa un pecado para bajar otro pecado. Si usted es muy soberbio, puede que Dios con una pedrada lo baja. Por eso hay que aprender a ser misericordioso con el prójimo. De un momento a otro, ese creer que ya somos infalibles en materia de pecado, y no, digamos, tenemos las referencias bíblicas, pero el tiempo no nos da, por ejemplo, Mateo 12:7, Segunda de Corintios 12:9, Mateo 25, 31, 46, cuando Dios da el veredicto final. ¿Cómo se van a salvar según Mateo? Son aquellos que han sido misericordiosos. Son aquellos que han dado de comer al prójimo, de han ido a visitar al enfermo, de han cubierto al desnudo. ¿Qué está haciendo eso? Es la misericordia. Entonces Dios, cuando da el veredicto final, va por la misericordia. La 10ª virtud, paciente. La paciencia crece con el sacrificio. Qué difícil es ser paciente, especialmente cuando no nos hemos ejercitado en esta virtud. Cuando hemos abandonado la semilla de la impaciencia o abonado la semilla de la impaciencia a lo largo de nuestras vidas, y cuando hablamos de paciencia, no hablamos únicamente de paciencia con los demás, sino también paciencia con nosotros mismos. Muchas veces no tenemos paciencia con nosotros mismos. Si nosotros no tenemos paciencia, ¿qué vamos a tener con el prójimo? Y hoy, por ejemplo, uno de las que está contribuyendo hoy en la impaciencia, los niños. Por ejemplo, si los niños les dan tecnología, le dan celulares desde pequeño, eso ya les van modificando el cerebro. Y hay un libro que sacó hace poco el doctor Pablo Muñoz Uturrieta que se llama Apaga el teléfono o apaga la televisión y enciende tu cerebro. Entonces da los problemas ahí que causa la tecnología en los niños. Por ejemplo, creo que en Brasil hay un niño de 13 años que los papás le quitaron el celular al niño y el niño de coraje mató a los padres. Mató a sus papás porque le quitaron el celular. Entonces, o sea, hoy la tecnología nos hace impacientes. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos, o sea, del fast food, ¿no? Pides la comida aquí y a la vuelta te dan. O sea, del inmediato. Y muchas veces eso tenemos que aprender a ser pacientes en la vida, porque hay cosas que no llegan a la noche a la mañana, necesita la paciencia, pero primero con nosotros mismos para ejercer con los demás. ¿Quién se acerca a las calamidades
Muchas veces no tiene paciencia. Pero ejercitamos la paciencia en la oración, o con los frutos de la oración es la paciencia. Muchas veces, usualmente viene con problemas, vicios, o hay gente que llega a nuestras comunidades, muchas veces no le tenemos paciencia, pero mucha gente llegan arrastrando una enfermedad, una ayuda. Muchas veces no tenemos paciencia con esas personas, pero Dios nos pide que tengamos paciencia con el prójimo, porque lo necesita. Es como con un niño, hay que tenerle paciencia. Y a veces la persona que empieza a caminar hay que tenerle paciencia. Por eso dice Proverbios 14:29 o Efesios 4:12 y dice, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Dice Colosenses 3:12. O sea, la paciencia, y llega a decir San Pablo, hasta llega a decir sopórtense. O sea, llega un momento de que tú casi como que ya no le, como que no eres capaz de amar a tu prójimo. Aunque la última, dice San Pablo, sopórtalo. Y sopórtalo con paciencia. Vamos por la 11ª virtud, desapegado. La inclinación que tenemos a los seres humanos es apegarnos a las cosas o los estados o las personas. Nos hace vivir momentos amargos y tensiones en nuestras relaciones interpersonales. No pocas veces se vive conflictos en comunidades, parroquias o todo tipo de asociaciones, cambios de cargos que sanamente los directores proponen para la renovación de los departamentos de servicio. El desapego. ¿Cuántas veces en una parroquia, cuando ya un sacerdote muy querido, cuando el obispo dice, lo voy a mover, la gente se dice, no, hay que recortar firma porque este padre no nos va a llevar? Pero es que el obispo ya tomó decisiones allá. Y la iglesia no actúa a base de democracia. La iglesia es jerárquica. Si el obispo dice que hay que mover un sacerdote, se va a mover. Pero ¿cuántas veces la gente se queda desapegado? Incluso dentro de las comunidades muchas veces se quedan apegados a un coordinador. Porque dice, no, es que el coordinador pasado hizo esto y es que era bueno y todo. Sí, pero Dios ya lo hizo a un lado y tienes que obedecer el que está. O sea, no quedarnos apegado a una persona. Dios quiere que nuestro corazón no se apega a nada, ni a cosas, ni a personas. Porque cuando tú te apegas a alguien o a algo, se convierte en idolatría. Porque la idolatría, uno de los conceptos de la idolatría es alguien o algo que ocupa el lugar de Dios. Esa es la idolatría. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a alguien, a veces lo convertimos casi como un ídolo. Entonces, el desapego. Muchas personas que llevan tiempo sirviendo en sus apostolados salen resentidos con su líder o superior que le sugirió un cambio de cargo. En las iglesias, muchos que le llaman las vacas sagradas, porque ya están ahí de un puesto. Vaya a cualquier parroquia. A cualquier parroquia hay vacas sagradas. ¿En qué sentido? Que esa gente ya está en un cargo ahí de la iglesia, porque el sacerdote los puso ahí y no me lo muevas ahí. Y si lo muevas ahí, hace como un niño hace 1000 berrinches para salir de ahí. Se queda desapegado y muchas veces Dios a veces necesita un cambio, necesita un aire fresco y tenemos que entenderlo eso. Entonces, el desapego. Mucha gente se quedan apegada a un estatus que tenía y luego creyó que cuando lo mueven, dice, es que me están persiguiendo. No es que te están persiguiendo, tienes que verlo a la luz de Dios, que necesitas darle un paso. Es como que si yo estoy predicando aquí, llega un momento y dice,
¿Te vas a sentar? Bueno, me siento ya. ¿Cuál es el problema? Seguiré trabajando de otra cosa. Pero si me quedo de apegado a algo, se convierte en una idolatría. 12ª virtud, obediente. La obediencia es una de las reinas de la fe, ya que la edificación de la iglesia a lo largo de sus más de 2000 años ha estado soportado sobre esta inmensa virtud. Si no hay obediencia, por ejemplo, uno de los votos que hacen los sacerdotes, los 3 votos que hace es castidad, obediencia y pobreza. Esa obediencia muchas veces es la base, porque si no hay obediencia, incluso muchos hoy, por eso le decía el pastor o Fernando Casanova, o el doctor Fernando Casanova, porque él agarró como una tirria al Papa Francisco, porque como que no va como que él piensa que debería ir a la iglesia. Entonces, cuando nosotros decimos, yo quisiera un mejor Papa, entonces tú estás diciendo que el Espíritu Santo se equivocó al ponerlo él ahí. Ve cómo es la consecuencia. Entonces el Espíritu Santo cuando nosotros vemos cosas, hay cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. ¿Qué nosotros debemos que hacer? ¿En qué me profundizo a mí? Porque lo que hacen los líderes, ellos van a tener su cuenta delante de Dios. Dios no me va a pedir, cuéntame, ¿cómo estuvo el Papa que tú estuviste? No, Dios me va a pedir lo que yo hice, no lo que hizo el Papa, no lo que hizo un cardenal, no lo que hizo un obispo, un sacerdote. Dios me va a pedir cuentas a mí, no a lo que yo hago, no lo que hizo él. Que hay cosas que no están claras, que el agua, bueno, seguir orando por el Papa, y ya, y punto. Por ejemplo, una de las desobediencias que hizo Martín Lutero, lo que causó. Estaba viendo algo que decía, Martín Lutero creó su iglesia, vino Calvino, no le gustó, hizo su doctrina de la gracia, después de ahí vino un rey, eso Enrique VIII, después de ahí vino otro y así, sucesivamente hasta hoy, se fue para las divisiones que existen, miles y miles y miles de iglesias. ¿Dónde nació? Desde la desobediencia, porque no se sujetaron a la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuántas iglesias han nacido a partir de la desobediencia? Es posible que hayan conquistado victorias temporales, pero no es sinónimo de bendición. Es preciso que existan unos niveles de obediencia siempre y cuando la orden no vaya en contra de la moral. Digamos, si un sacerdote me pide a mí obediencia, lo tengo que respetar, siempre y cuando que no vaya a la moral. Porque si te pide cosas que van en contra de la moral, tú dices, espérate, te estás pasando 3 rayos. Entonces, la obediencia, decía alguien que supuestamente dice que había un laico en Bolivia, que Dios cómo obraba milagros a través de él. Dios recibía, ¿cómo se llama? Daba milagro de sanación. El tipo o sea, recibió un don especial de parte de Dios. Pero llega el obispo y le dice, ¿sabe qué? Siéntese. Lo sentó. O sea, sin darle ninguna explicación. Siéntese. Pero como lo dijo el obispo, y dijo él, si usted me lo manda, yo obedezco. Y mucha gente dijeron, no, ¿y por qué tú vas a sentar si tú tienes un don grande delante de Dios, que tú podrías ir viajando de país en país? No sé. ¿Algo que hará Dios aquí? Lo sentó. ¿Cuántos años estuvo ese hombre sentado? 2 años. Y le dijo el obispo, después de 2 años, le dijo, vi que tienes obediencia. Ahora tienes mi permiso a ir donde quieras. Pero primero lo probó en la obediencia.
Si el hombre no tuviera obediencia, si el hombre hubiera dicho, ay, usted el que no hace milagro, yo sí hago milagro, y ¿dónde hubiera llegado? No hubiera llegado tan lejos. Es que Dios a través de su iglesia sabe lo que está haciendo. Sí, aunque tú no le entiendes, por ejemplo, uno de los grandes que es el Padre Pío. Si tú ves la película del Padre Pío, le prohibieron hacer misas. El obispo le dijo, ya no vas a hacer misa. ¿Y qué dijo él? Si usted me lo dice, yo hago lo que usted dice. La obediencia. Y hoy un hombre es un santo. Por eso cuando yo veía la película de los santos, decía yo, pero ¿cómo han sufrido? ¿Cómo aguantaron? Decía yo, o sea, yo fuera, dejo tirado y todo y me voy de aquí. La obediencia es la reina de la fe. Es posible que hayan conquistado, pero a veces no hay una bendición. Es preciso que existen unos niveles de obediencia siempre y cuando la orden no vaya en contra de la moral. Nos dice Romanos 13, 1 al 2, Hebreos 13 al 17. Pero veo que como se está cansando las sillas, pónganse de pie. Vamos a levántense, estiren. Solo que quede la punta de sus pies, así. Estiren, estiren, es como cuando se levanta en la mañana, así, con toda esa... Ya, siéntese. ¿Por cuánto vamos? 13, eso. El 13, visualizar la meta. La 13 es visualizar la meta. Al preguntar a algunos servidores que por qué querían servir a algún apostolado, es frecuente descubrir que son muy pocos los que contestan con palabras de eternidad. Muchos se quedan con palabras emocionales alusivas a la circunstancia que están viviendo. Unos dicen que es bonito ayudar, otros porque quieren parecerse a la Madre Teresa. La gran mayoría lo hacen por altruismo. ¿Qué es el altruismo? Altruismo es, por ejemplo, la gente hoy que el famoso, los famosos Planeta Verde, dice, vamos a ir a salvar las tortugas marinas. Y se dedican su tiempo a salvar las tortugas marinas. Van a las playas, digamos, a los huevos de las tortugas, lo cubren y así. Eso es un altruismo. Entonces, pero el servidor tiene que visualizar la meta. ¿Cuál es la meta? La meta del servidor siempre tiene que ser ojos a la eternidad. O sea, había alguien que dice que escaló la montaña. O sea, era una montaña como el Everest, una de las montañas más grandes. Y dice que esa persona era la primera persona de subir a esa montaña. Y cuando se baja esa persona, ya los medios de comunicación ya los estaban esperando para entrevistarlo, para pedirle cuál es su secreto de poder escalar, porque no cualquiera se sube a esa montaña. Entonces él dice, ¿cuál es tu secreto? Y todos estaban esperando el secreto. Y dice, es que primero mandé mi corazón arriba. Para poder llegar, tuve que mandar mi corazón. Y sabemos lo que hemos escalado montañas. La primera vez que fuimos a Norte Carolina, muchos ni la mitad llegaron. Dijeron, hasta aquí llegamos y mejor nos regresamos. Se tuvieron que salir la media montaña porque la montaña está a 4,200 pies sobre el nivel del mar. Solo para subir, casi 4 horas. Solo la subida. No se di. Ajá, no sé. No, el Everest es más. El Everest, y allí sí hay nieve. Ahí sí está frío. O sea, no, nosotros, eso cualquiera lo hace, ¿no?
pero hay que mandar el corazón, visualizar la meta. Un servidor siempre tiene que fijar los ojos puesto a la meta que es la eternidad. Todo lo que hagamos en esta vida, decía San Juan de la Cruz, dice, tiene un eco a la eternidad. Todo lo que hagamos en esta vida tiene un eco de la eternidad. Quizás uno de estos daremos una predicación sobre cómo contribuye para tu santificación lo que tú haces. Por ejemplo, el protestante, la diferencia entre la fe católica y el protestante ya es en el punto de la soteriología, que es la soteriología, soter en griego es salvación. Entonces, la salvación para el católico, el punto inicial, iniciamos como el protestante. No tienes que hacer nada. La salvación es gratuita. Pero en el punto de medio del católico es que nosotros cuenta las obras para nuestra santificación. En cambio, el protestante no, el protestante se queda solo con la fe. Pero hay puntos, matices de dónde es, porque, por ejemplo, uno de los críticas que hacen nosotros es decir, por ejemplo, ellos citan Isaías 63, donde dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Ellos recalcan mucho eso. Y nosotros podemos decir eso, que nuestras obras antes de la gracia es trapo de inmundicia. Pero dentro de la gracia, nuestras obras cuentan. Por eso la fe católica es obra y fe. Fe y obras. ¿Ve? Entonces, pero eso es otros $20 más. Ahorita no. Primero, en la visualización de la meta es la salvación personal y la segunda es ayudar a salvar almas para Dios. Por eso Daniel el 12:3, cuando habla de los maestros, dice, sus estrellas brillarán y brillarán más. Entonces, ¿te imaginas una sola persona que tú llevas el evangelio, una sola alma y se salva para toda la eternidad? No es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, primero el visualizar la meta es la meta salvación personal y la segunda es la salvación de las almas. Y nos dice Primera de Pedro 4:8, Efesios 6:17, Primera de Corintios 9:19 al 27. Y vamos por la 14ª virtud. Ambicionar los dones. En el número 14 es ambicionar los dones. En materias, dones y carismas existen abundante literatura con mucha profundidad que nos ayuda a entender el poder de Dios obrando por medio del Espíritu Santo en cada uno de los hombres que aún han creído en Él. No obstante, vale la pena resaltar que una de las cosas que más confirma el poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo, justamente las señales que atraían exclusivamente la atención de las personas. ¿Para qué sirven los dones y los carismas dentro de la iglesia o dentro de la comunidad? Es para edificar a la iglesia. Entonces, ¿por qué hay que ambicionarlo? Porque muchas veces quizás la persona es tan terca o es ateo que muchas veces no cree en Dios, por mucho más que tú le pones un argumento tan gigante frente a esa persona, como decía un sacerdote que él debatía con un ateo, llega a un punto de decir, mira, no tengo nada objeciones contra su argumento, pero no creo. O sea, tú puedes ganarle un debate o un argumento contra alguien que no cree, pero muchas veces esa persona pone una pared, pone una puerta, pero muchas veces esa puerta se abre fácilmente cuando esa persona descubre un milagro. Por ejemplo, uno de los hombres que hoy está en camino, por decirlo así, no está lejos del catolicismo, es Jordan Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo de Canadá que él creció en una iglesia evangélica, pero por sus estudios psicológicos, porque, por ejemplo, uno de los padres de la psicología, que es Carl Jung y Sigmund Freud, ellos no creen en la existencia de Dios, sino que ellos dicen
que Dios es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es alguien que pone de ejemplo. Digamos, si por creer en Dios tú eres buena persona, adelante, tú sigue creyendo en tu Dios. Es como que yo, como dice Richard Dawkins, cuando hace burlas de la fe, dice, es como que yo creo en el espagueti volador. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, Jordan Peterson llega, hoy está cerquita de la fe porque la mujer de él tenía cáncer y ya solo tenía meses de vida. Y dice que vino una persona, llevó un rosario y le regaló y le enseñó cómo rezar el rosario. Ella cree que tampoco, o sea, no creía en Dios, pero le dijo, mira, usted que tiene cáncer, usted empieza a rezar el rosario, mira, se reza así y todo. Pero dice que de la noche a la mañana se desapareció su enfermedad a través del rosario. Entonces, como esa mujer, el día de Pascua que pasó, esa mujer se entró a la iglesia católica, se bautizó, ya recibió la comunión, la confirmación y todo eso. O sea, el marido hoy no se ha entrado a la iglesia, pero ya vela. O sea, él era como muy contra de la iglesia o muy de la fe, porque él llegó al ateísmo. Y hoy por el milagro ya empieza a plantear la existencia de Dios. ¿Ve? A veces los dones o las carismas llega a veces donde el argumento, puede que pongas el argumento, pero no basta para la persona. A veces la persona quiere palpar, quiere ver el milagro de Dios. Cuando hay un milagro, ¿quién pone objeciones contra eso? Cuando los médicos dicen, mira, aquí tenía el cáncer, aquí están los rayos X, aquí están todos los papeles de laboratorio, pero ahora ya no tiene nada. ¿Cómo le explicas un milagro a través de la ciencia? Y llegan los médicos honestos y llegan a decir, aquí no sabemos qué pasó. Si tú crees un milagro, ese es tu problema. Pero si nosotros no creemos, pues, pero ya no hay la enfermedad. ¿Ve? Como Dios, por eso hay que ambicionar los dones de Dios. En materia, dice, por eso Jesús dice, los que o sea, les da eso a sus discípulos diciendo, esto acompañarán a los que creen. Y Dios sigue siendo milagros, solo que nosotros hoy confiamos más en la medicina, confiamos más a los doctores, confiamos más a la ciencia, por eso muchas veces nos cuesta ver el milagro. No es que los milagros sigue viendo. Les aseguro, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy donde está el Padre. Ve la promesa que Dios hace. Ustedes van a hacer más de lo que yo hice. ¿Y cuántos milagros no hizo Jesús? Por eso es manera natural cuando hay alguien que tiene ese don y hace Dios milagro a través de él. Ese es en el mundo espiritual, es de lo más natural que existe. Nos dice San Juan 14:12. O San Marcos 16, 17 al 18, Primera de Corintios 12, o Primera de Corintios en el capítulo 14, versículo 12 al 39. Vamos por el 15ª virtud, mantenerse firme. Son tantos los avatares de nuestro trabajo espiritual que por momentos quisiéramos renunciar y salir corriendo cuando se nos presentan dificultades familiares, personales, económicos o de otro índole. Pero especialmente cuando nos encontramos con obstáculos de los propios hermanos de la iglesia o comunidades que nos hostigan o persiguen. A veces nos enfrentamos a verdaderos antitestimonios de fe que con frecuencia el maligno magnifica para hacernos retroceder o pensar en renunciar. Mantenerse firme. Creo que una de las promesas que dice Gálatas 6:9, cree que dice, hay personas que no alcanzan la bendición porque no se mantuvieron. O sea, hay una bendición que Dios da, pero como tú renunciaste a tiempo, no alcanzaste. Gálatas 6:9, creo, y uno de los en Daniel, cuando dice en el libro de Daniel, creo que en el 12, donde dice que el ángel
que traía la bendición para Daniel, pero salió el maligno a su paso. Pero Daniel estuvo mantuviendo en la oración constante. Y dice, y el ángel le dice, gracias que tú no detuviste a tus oraciones, alcanzaste la bendición. Entonces hay bendiciones que no alcanzas porque no te mantuviste firme. Por eso es necesario mantenerse firme. No tirar la toalla o salir corriendo solo porque ves antitestimonios. O muchas veces el diablo lo que te hace es, digamos, si tú veo el defecto del hermano y el diablo viene a poner la lupa y te magnifica. Es como que si tú vieras, ¿cómo vieras tú han visto ustedes bajo microscopio una hormiga? La hormiga cuando ves bajo microscopios es un animal gigantesco así, pero son chiquitos. Y eso es lo que hace el diablo, magnifica cuando ve el error, cuando, digamos, es como que quiere ponerle una trampa a tu camino diciendo, mira, 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 o sea, y tú ves el gigante así, pero quítale ese microscopio y verás que son tan chiquitos así. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada solo en Jesús. No pongo el mirada en el hermano. No pongo, o sea, puede que sea buen ejemplo, sí, pero mi mirada tiene que ser en Jesús. Vamos, la 16ª virtud. Es sentimiento de unidad. La unidad debería ser ahora nuestra prioridad fundamental. No pocas veces ha llegado a haber dentro de la misma comunidad divisiones que lamentablemente las hace parecer un campo de batalla. Y se anda agarrando el chongo aquí, y yo empecé en el Nueva Esperanza cuando la gente se anda agarrando el chongo. Aunque, o sea, se escucha feo, pero así. El grupo era grande y se dividió la mitad y se fue la mitad. Pero como nosotros llegamos no viendo la persona, sino nosotros llegamos a servir. Y gracias a Dios que tenemos un poco de formación, eso no nos movió a la fe. Incluso, gracias a Dios, no por mérito muchos de los hermanos que hemos levantado de nuevo el grupo. Pero es la unidad, tiene que tener sentimiento de unidad. No pocas veces hemos llegado a ver dentro de una comunidad como que fuera una batalla, un campo de batalla. Primera de Corintios 1:10 dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Pensando y sintiendo de la misma manera. No jalando cada uno por su propio, sino decir, ¿qué es lo mejor para el grupo? ¿Cuál es lo mejor? Siempre hay que buscar lo mejor. Sentimiento de unidad podemos encontrar en Filipenses 2:1-11, Mateo 18:20, cuando dice Jesús, si se ponen de acuerdo 2 o 3 y se reúnen en mi nombre. O sea, Dios concede cuando nosotros nos ponemos en unidad. O Santiago 3:13, Juan 17:20, y así sucesivamente nos habla del sentimiento de la unidad. El 17º, vida de testimonio. De las frases que me han confrontado con mi propia fe es que un ex musulmán convertido al cristianismo, durante una entrevista que le hicieron, mire lo que dice el ex musulmán, quien no está convencido de la propia fe, a menudo es porque no ha encontrado en ella testigos creíbles de este gran don. Por eso decía Mahatma Gandhi, creo yo que el líder de los hindú, dice, cuando leí el Evangelio por primera vez, me enamoré de Jesús. Pero la que no me gustó son los cristianos. O sea, Jesús me gusta, pero los cristianos no. Entonces, el vida de testimonio. Incluso uno de los que nos achacan los protestantes dice, no, el católico saliendo a misa a tomar va. ¿Sí o no? Así nos dice. Sí, el católico saliendo a misa y a emborracharse va. Vida de testimonio.
Ser congruente lo que se predica en la esencia fecunda de la religión puede ser la fuente de la conversión o del alejamiento de quienes están lejos de ella. Francis Collins, un científico que decía en su libro ¿Cómo nos habla Dios?, enfatiza en esta materia mostrando cómo la ciencia y la razón pueden tener un punto de encuentro si existe un equilibrio entre los que se cree, lo que creen y tratan de exponer. Tiene que haber unidad, dice Francis Collins. 18ª, la disciplina. La disciplina. O sea, en general los latinoamericanos no tenemos disciplina y necesitamos tener la disciplina. Digamos, por ejemplo, cuando nos dice, por ejemplo, si a mí me invitan a predicar a un lado y me dice, hermano, tiene el horario a las 8. Imagínense, llego a las 8:30. O sea, se ve feo. Una vez unos hermanos que estaban animando y no llegaba el cantante. Ya no sabían qué hacer ellos con la gente, los levantaba, los sentaba. O sea, pobrecito, o sea, yo sentí compasión porque sabe uno cómo animar, pero a veces uno se agota los recursos. Ya no sabía qué hacerle. ¿Por qué? Porque no llegaba, porque la persona no tenía disciplina. La disciplina es la capacidad de enfocar los propios esfuerzos en conseguir un fin. Ser un trabajador aprobado requiere todas estas condiciones que hemos hablado, pero incluye una dosis de autodisciplina para conquistar las metas que el Señor, por medio de su Espíritu Santo y por medio de nuestros superiores, nos plantea. Ser disciplinado es tener la capacidad de dominar nuestras pasiones y pereza, educarnos en la fe y la devoción, también disciplinar nuestro propio cuerpo para tener la capacidad de poder cumplir con el encargo que nos piden. La disciplina. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, cuando habla de sus escritos, que se llama la séptima morada. Digamos, la séptima morada en la vida mística, dice ella, los primeros, no sé si es 3 o 4, dice ella, digamos, si tú dices, voy a rezar un rosario al día, cúmplelo. Si tú dices, voy a ir al Santísimo una vez a la semana, cúmplelo. Esa es una disciplina que tú te estás autodisciplinando, que te estás dando a ti mismo. Entonces decía Santa Teresa de Ávila, dice, los primeros 3 en la vida mística requiere la vida ascética. La vida ascética es la disciplina. Entonces decía ella, eso depende de ti. Pero ya cuando entra en la morada 4, dice, esto ya no depende de ti, porque este ya depende de Dios. Entonces, digamos, hay regalos que Dios quiere dar, como estamos hablando de los dones, que hay regalo que Dios quiere dar, pero como no encuentra una vasija, encuentra la vasija llena. ¿Qué es la autodisciplina? La autodisciplina es la disposición. Es entregar tus vasijas vacías delante de Dios y Él lo va a llenar. Esa es la disciplina. Lo podemos encontrar en 2 de Pedro, en capítulo 1, al versículo 5 al 8, en Tito 1:8. Vamos, la 19ª virtud, responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. La responsabilidad viene del amor a Dios y a nuestra institución o a nuestros hermanos. Toda persona que se ha enlistado en el apostolado, en un servicio, una comunidad, tenga la plena seguridad de que siempre va a haber a alguien esperando por ti en tu servicio en el día que no asistes o no cumples tu responsabilidad. Así también sufrirán tu comunidad y de paso tu iglesia. Dice en Romanos 12:8, el que ha recibido el don de animar a otros, que se dedica a animarlos. Y el que da, hágalo con sencillez. Y el que ocupa un puesto o un cargo, cúmplele su deber. O sea, es la responsabilidad de parte del servidor. En el número 20,
Vigésima, tener amor. Pero no el amor falso que proclamamos a boca llena, con la boca llena, los hombres cuya expresión proviene solamente de las emociones o de las pulsiones. Hablo del verdadero amor, de aquel que se entrega, de ese amor ágape o oblativo. Hablaba yo de los tres tipos de amores, ¿no? Pero aquí estamos hablando del ágape. Ágape es el amor que tú estás dando sin esperar nada a cambio. Es morirte en ti mismo. El amor oblativo. Oblativo es sacrificar algo que sabes que va a ser un bien para otros. Porque ese es el amor. La esencia del amor es buscar el bien del prójimo. No buscar tu propio bien, sino buscar el bien. Es el amor ágape, el amor oblativo. Del que sacrifica, pero también del que habla con palabras bonitas, haciendo sentir bien a quienes las escuchan. Del amor por excelencia de aquel que se entrega por el bien del hermano, que está impregnado de responsabilidad, disciplina. Mire cómo está compuesto el amor. Disciplina, perdón, prudencia, humildad, firmeza, esperanza, bondad y misericordia. El amor que muy pocas veces practicamos, pero que se va construyendo con la inmensa paciencia que Dios nos tiene. Nos dice 1 Corintios 13, 1 al 3. El amor que conlleva responsabilidad, que conlleva buscar el bien del prójimo. En el número 21, ser agradecido. Ser agradecido es como ofrecer la mejor harina a Dios, y dar limosna es como hacer sacrificio de alabanza, nos dice Eclesiástico 35:2. Uno de los frutos más comunes del regalo de la conversión es la expresión de manera natural de la gratitud. Toda persona que ha experimentado el amor transformante de Dios en su corazón debería automáticamente vivir un estado permanente de agradecimiento con Dios, manifestándole en oraciones y expresiones de gratitud y a la vez en acciones concretas de servicio al prójimo. La gratitud siempre se trata de mostrar con hechos concretos y no solo de palabras. Por eso Colosenses 3:17, Filipenses 4:6-7, Santiago 1:16-17, donde dice cómo nosotros tenemos el corazón agradecido a Dios. Por eso ya lo decía Eclesiástico, nos dice, ser agradecido es como ofrecer la mejor harina a Dios. Dar lo mejor. Ser agradecido. En el número 22, en el último, saber detenerse. Jesús le dijo, venga, vamos nosotros a solas a descansar un poco en el lugar tranquilo, porque iban y venían tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Nos dice Marcos 6:31. Cómo Jesús se preocupa por los suyos, que los tiene que llevar al silencio. Saber detenerse. Y hoy hay en el libro de Jeremías, creo que en el capítulo 6, donde Dios habla al pueblo de Israel y le dice, detente, mire el camino por donde vas. Si vas en contravía, le dice Dios, detente. Mira el camino. Y Dios, eso nos pide detenerse. Incluso muchos de nosotros quizás muchas veces hemos tenido que ir a un retiro de silencio de 4, de 5 días. ¿Por qué? Porque en el silencio donde Dios te habla o donde saber detenerse es, digamos, si tú sientes que tu gasolina se va bajando, tú tienes que buscar. Hay tantos retiros, hay tantos cursos. O sea, métete, busca. O sea, alguien tiene que decirte. Tú haz tu agenda y ve. O sea, saber detenerse. Una de las tentaciones que nos impone el mal, muchas veces unido al sentimiento de culpa o la falsa apreciación de sí mismo, o a veces caemos en el hacer, que
que nos desgastamos. Y muchas veces solo queda lo poquito como un vidrio, que muchas veces lo poquito que damos a los demás, lejos de hacer un bien, está haciendo un daño. Caernos en la pereza, en la malicia. O otros trabajar sin descanso hasta agotar nuestras reservas espirituales y físicas, lo cual nos lleva a dar solamente los pedazos de vidrios de nuestro vaso espiritual. Es más peligroso servir sin amor. Por eso hay que detenerse. Hay que buscar el silencio. Hay que buscar cómo puedo yo renovar mi fe. Por eso uno de los libros al Apocalipsis, cuando le habla fuerte al pueblo, dice, creo que a los Efesios, la iglesia de Éfeso, le dice, te has olvidado de tu amor primero, detente. Y le dice un montón de cosas buenas, tú eres bueno en esto, bueno en esto, bueno en esto, bueno en esto. Dice, pero tengo una cosa contra ti, te has olvidado del amor primero. Y a veces necesitamos renovarnos en el amor, pero solo se renueva cuando nosotros hacemos un alto en muchas veces de los quehaceres o de los ajetreos de nuestra vida. Así que termino con la única frase que damos por clausura. Dice, Dios te bendiga y en tu camino de servicio. Pongámonos de pie, vamos a hacer una pequeña oración para concluir esta enseñanza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta noche que nos has presentado, que nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Danos oído de discípulos para atesorarla, para hacer la vida, Señor. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es ponerla en práctica. Pero sabemos que con la ayuda de tu gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, somos más que vencedores en ti. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo muy amado, con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y gracias por su atención.